Vamos a mirar la palabra en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Es fácil, ¿no? 29, 29, ¿no? Porque se repite, ¿no? Vamos a mirar esa palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta palabra? Las cosas secretas permanecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Así dice, ¿no? Dice que las cosas secretas permanecen en nuestro Dios, en Jehová, mas las cosas que son reveladas son para nosotros. ¿Qué es para nosotros? Lo revelado, ¿no? Entonces, viendo en esta palabra, el Evangelio es un secreto, ¿no? Las personas conocen que Jesús limpió nuestro pecado, que Jesucristo se llevó nuestro pecado, ¿no? Y que nosotros fuimos perdonados nuestros pecados en una cruz. Ahora quiero mirar una palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Así dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ver el versículo 17 también, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Ahí dice, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces, aquí dice la palabra, ¿no? Porque el Evangelio es la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, ¿cierto? Entonces, viendo esta palabra, si algo está oculto, está tapado, ¿no? Asimismo como un tesoro. Si nosotros caminamos y hay un tesoro de seguro, hay una persona que le dice, mire, en esta región hay un tesoro muy grande, hay mucho oro, hay mucha plata, y eso dan mucho. Si usted lo vende, dan mucho. Pero claro, uno no sabe dónde está porque está tapado, está oculto, ¿no? De esta misma manera, si algo está oculto, nosotros no podemos ver. Entonces, las personas cómo ven la palabra de Dios, lo superficial, ¿no? Lo por encimita, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos ver en la palabra? El corazón de Dios, la voluntad de Dios. Podemos ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar. El corazón de Dios lo podemos mostrar, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. De esta misma manera podemos ver eso acá. El corazón de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Ahora, viendo Romanos capítulo 1, versículo 17, que es importante volver a mirar, ¿no? ¿Qué dice? Porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si una persona no se le revela la fe, en ningún momento se le revela la fe, la justicia de Dios, ¿qué va a poder ver? La justicia humana. Va a ver la justicia humana. Va a ver sus buenas intenciones, va a ver su buen corazón, aparentemente, ¿no? Y va a ver que como se porta bien, que piensa que por hacer cosas buenas aparentemente va a ir al cielo. Esa es su justicia humana. Entonces, viendo esta palabra, este versículo dice que más el justo, él dice que más el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces, cuando un pecador encuentra el Evangelio, cuando encuentra el corazón de Dios, la palabra de Dios, puede
tener arrepentimiento, puede tener fe. Entonces, con esto mismo, cuando se encuentra con el Evangelio, con el corazón de Dios, la persona puede pasar de pecador a justo, puede pasar de ser un cabrito a pasar a ser oveja, de pasar de estar a la izquierda a ir a la derecha, ¿cierto? Dios en aquel día va a poner a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha, ¿no? Los pecadores a la izquierda porque sabemos que no son animales literalmente, sino espiritualmente se refiere a personas. ¿Pero a quiénes? Los pecadores a la izquierda y los justos a la derecha, ¿cierto? Entonces, mediante el Evangelio la persona puede pasar de la izquierda a la derecha. Entonces, puede pasar del camino ancho y recto al camino angosto y estrecho que lleva a la vida, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas dicen que son hijos de Dios, que son creyentes, pero que son pecadores? ¿Por qué? Pero no tienen el secreto, ¿no? De que Dios nos mostró el Evangelio, ¿no? ¿De qué es el Evangelio, básicamente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la justicia humana? La religión. En la religión cabe la religión que enseña, pórtese bien, trate de tener una vida íntegra, trate de tener una vida con buena conducta, que trate de portarse bien, cambiar su vida, pero eso es una lucha humana. Eso es una lucha. Es una lucha para poder cambiar su vida, ¿no? Entonces, cuando esas personas mueren y se presenten delante de Dios, ¿cómo se van a presentar? Con su alma. Ya no se van a presentar con su cuerpo, no, se van a presentar con su alma. Y aquel que creyó, aquel que está delante de Dios y que creyó en el Evangelio, en el perdón del pecado, va a ir al reino de Dios, va a ir al cielo, ¿no? Pero el que se presenta como pecador, no va a poder entrar al cielo. ¿Qué dice Romanos 1:17? ¿Qué dice Romanos 1:17? La justicia de Dios se revela. ¿Qué dice? Que es una revelación, que la justicia de Dios es una revelación, ¿cierto? Entonces, ¿qué se confiesa? La pregunta es, ¿qué se confiesa? Ah, que debe cumplir los mandamientos, que tiene que vivir en santidad. ¿Eso se tiene que confesar? No, eso sería esfuerzo humano, ¿cierto? Viendo este versículo, ¿no? Que el Evangelio es la justicia de Dios que se revela, ¿cierto? Es muy diferente a llevar una vida en santidad, procurando cumplir mandamientos, procurando hacer muchas cosas que son puro esfuerzo humano, ¿no? Pero el que descubre, pero el que descubre la sangre de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo es lo único que lo puede llevar al cielo, ¿cómo podemos creer en esto? Cuando la persona puede encontrar esta verdad, ¿cómo podemos creer en esto, no? Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Cómo una persona, claro, cuando una persona descubre que la sangre de Jesucristo lo limpió, que lo lavó, que con la sangre de Jesucristo puede ir al cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo puede creer? Para eso vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué dice? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así dice, ¿no?
Así dice esta palabra, ¿no? Porque he descendido del cielo no para hacer mi no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, las personas que no conocen la revelación de Dios, las personas que no conocen el corazón de Dios, las personas que no conocen el corazón de Dios, la voluntad de Dios, piensan que la voluntad de Dios es hacer buenas intenciones, portarse bien, hacer buenas obras y así, ¿no? Pero vamos a ver esto más profundamente. Vamos a mirar el versículo 39, Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40 que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así dice, ¿no? Así dice esta palabra, ¿no? ¿Qué dice? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede creer en Jesucristo? ¿Cómo se puede creer en él? A través de la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos este libro que se llama Biblia, ¿no? Pero, ¿cómo podemos creer? Acá, debemos creer en lo que está escrito, ¿no? Entonces, a través de la Biblia, podemos creer la palabra, podemos creer en Jesucristo, podemos creer a través de la fe, a través de creer la obra de Jesucristo, ¿no? Lo que hizo en una cruz. Entonces, si no fuera, si no fuera a través de la cruz, ¿cómo podríamos ver realmente a Jesucristo? Si Él vino a quitar el pecado del mundo, el pecado del ser humano. De esta misma manera podemos ver de esta manera. ¿Él a qué vino? A quitar el pecado del mundo. ¿Podemos ver a Jesucristo de otra manera? No, es mediante su obra, lo que Él hizo por nuestros pecados. Entonces, Cristo mismo, Cristo mismo es la justicia. Cristo mismo es la justicia de Dios. Entonces, el que nos perdonó todos nuestros pecados. Vamos a mirar el versículo 40, Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? Entonces, en esta palabra que dice, el que ve al Hijo, ¿cierto? Así dice, ¿no? El que ve al Hijo. Entonces, no quiere decir, esto no quiere decir ver al Hijo físicamente, ¿no? Físicamente al Hijo no, sino verlo conforme al corazón, verlo conforme por medio de la Biblia. Lo podemos ver, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que creer en la Biblia, no conforme a nuestro pensamiento, no, sino conforme a la palabra. Ahora, en el libro del Apocalipsis dice que si una persona le añade o le quita a la palabra, esa persona es maldita, ¿no? ¿Qué dice? Que si una persona le añade, le agrega a la palabra o le quita, ¿qué quiere decir? A la verdad, a lo que es la verdad, no se le puede ni aumentar ni disminuir. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Nosotros cómo podemos ver a Jesucristo? ¿Cómo lo podemos ver? Por la fe.
¿Cómo se recibe la fe? Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, estoy cerca. ¿Qué dice esta palabra de acá? Aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo dice que viene la fe? ¿Cómo dice que viene la fe? La fe viene por el oír, ¿cierto? ¿El oír qué? ¿Qué dice? ¿El oír qué? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así viene la fe, ¿cierto? Entonces, es por creer. Ya sabemos que esto es por creer a la palabra, ¿no? ¿Qué debemos creer? ¿En lo que leemos, en lo que escuchamos de la Biblia, de la palabra? A eso debemos creer. Si nosotros estamos leyendo la palabra, creamos. Si estamos escuchando la palabra de Dios por medio de alguien que lo está leyendo, creer, leer y creer, ¿cierto? A esto se refiere la fe, ¿cierto? Hay personas que piensan, no, yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios en mi religión, yo tengo mi religión y mi religión cree en Dios de esta manera, pero no, en Dios no se puede creer a su manera, no. Entonces, el apóstol Pablo repite mucho el Evangelio, ¿no? A los hermanos, a los justos, ¿no? Porque también hay falsos creyentes, ¿no? Eso es en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, ¿no? Él comparte el Evangelio, lo que él recibió. ¿Pero quién? ¿Para quiénes? Para los justos, porque entre ellos también hay algunos que no han creído correctamente, que no han creído completamente el Evangelio, ¿no? Que no han creído el Evangelio como está escrito, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, hace esta aclaración para ellos, ¿no? Para aquellos que no creen el Evangelio completamente. Ahora, porque hay algunos que se dicen que son hermanos, porque así, ¿no? Hay muchas personas que en el mundo, hay muchas personas en el mundo que dicen que son hermanos, que Dios se les reveló en un sueño, que Dios se les presentó en una visión, así, ¿no? Pero eso es porque van a una denominación, ¿no? Piensan que por eso es porque están en una denominación. Pero vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver qué dice esta palabra de acá. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Entonces, viendo este versículo, esto es para los hermanos cuando el apóstol Pablo le predicaba, ¿no? Aquí podemos ver más claramente, él repite el evangelio para que las personas que no creen como que se conviertan, ¿no? Diciendo, había creído falsamente. Pero eso el apóstol Pablo recalca, ¿no? Vamos a mirar el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cierto? Vamos a ver el versículo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, viendo esta palabra, el apóstol Pablo le predicaba a los hermanos de la vereda. Cuando el apóstol le predicaba a ellos, ¿ellos qué hacían? Mediante el apóstol Pablo les predicaba, ¿ellos qué hacían? Cogían la Biblia y leían, comprobaban, estaban verificando si lo que ellos decían estaba así escrito. Verificaban, no confiaban en lo que el apóstol le decía, sino confiaban en lo que está escrito, ¿no? Entonces así es el salvo, así es el justo, el salvo,
el santo perfecto, que es lo mismo, ¿no? Decir santo es lo mismo que decir justo, que decir perfecto, es lo mismo, ¿no? Entonces, el salvo perfecto y genuino, bueno, el salvo genuino revisa, verifica si lo que se está compartiendo está escrito. Y si está escrito así, lo cree. Pero si lo que está compartiendo la persona, lo que está predicando, no está escrito, entonces eso es una mentira. Eso es una denominación, una religión, ¿no? Eso es una religión. Entonces, el apóstol Pablo le fue revelado, el apóstol Pablo le fue revelado el evangelio, ¿no? El apóstol Pablo, evidentemente, él perteneció a una denominación, ¿cierto? Él decía que el apóstol Pablo pertenecía a una religión porque él pertenecía a una religión, ¿no? Él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a la ley, irreprochable, intachable, fariseo de fariseos. Esa era su religión en la que estaba antes, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo no era cualquiera persona, no era cualquiera. Él trataba de agradar a Dios, él trataba de verdaderamente, no falsamente, no, sinceramente agradar a Dios, ¿cierto? Pero él se atravesó, el apóstol Pablo, se atravesó con un pecador fariseo que se llama Saulo, se llama Saulo. Entonces, si Dios no le enseña que está mal, si Dios no le enseña, si Dios no le enseña a Saulo que está mal, si Dios no le enseña que su religión está mal, que siendo pecador está desviado, las personas, ¿qué piensan? Las personas, ¿qué piensan? Amén. ¿Qué piensan las personas? Que son pecadores, ¿no? Y que creen en Dios. Las personas piensan que son pecadores y que creen en Dios, pero que Dios está con ellos. Un pecador, un pecador bíblicamente es enemigo de Dios. Por eso Abraham es amigo de Dios. Dios llama a Moisés amigo de Dios. Cuando Dios habla de todos ellos, de Abraham, de Noé, de Moisés, Dios, ¿qué dice de ellos? Dios dice que ellos son justos. Su palabra dice que ellos son justos. Los justos, los salvos, los justos son amigos de Dios. Bueno, vamos a volver a Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén. Exactamente. De esta misma manera, el hermano lo dijo. Justo por Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo nosotros somos justos. A esto vamos, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Ahí dice, ¿no? Por si alguien lo quiere pausar, por si alguien lo quiere leer otra vez, puede pausar este video y leer ese versículo, ¿no? Dice, ¿qué dice el versículo? Porque el Evangelio es la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así dice esta palabra, ¿no? Entonces nosotros dentro del Evangelio ya no somos pecadores, nosotros somos justos, hijos de Dios. Entonces, el que no crea, el que no lo es, el que no es justo, el que no es hijo de Dios, ¿qué es? Es pecador. Entonces,
Los hijos de Dios, bíblicamente, conforme a la Biblia, conforme a la Biblia, son justos, son santos. Vamos a mirar una palabra. El apóstol Pablo dirige, el apóstol Pablo dirige sus cartas a los santos, a los justos. Vamos a mirar Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar esa palabra. El apóstol Pablo dirige sus cartas a los santos, ¿no? Vamos a mirar esa palabra. ¿Qué dice esa palabra? Vamos a ver qué dice. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, de Jesucristo, perdón. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? A todos los santos en Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Vamos a mirar esa palabra. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver qué dice esta palabra. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, ¿no? ¿Qué dice esta palabra de acá? ¿Qué dice esta palabra de acá? A la iglesia de Dios, a los que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Podemos ver que el apóstol Pablo dirige sus cartas a los hermanos. ¿La iglesia qué es? ¿La iglesia de Jesucristo qué es? La iglesia está conformada por santos, por justos, por pecadores, no, por justos. Bueno, ciertamente puede venir un pecador y entrar a la iglesia, pero cuando escucha el Evangelio, cuando cree, cuando recibe el Evangelio y lo que hemos explicado, el Evangelio, el corazón de Dios, la palabra de Dios, mediante el Evangelio la persona puede pasar de ser pecador a ser justo. Entonces, dentro del Evangelio hay justos, dentro del Evangelio hay justos, pero esto es un misterio, porque para los que dicen que creen en Dios, dice que creen en Dios, que son creyentes, pero que son pecadores, ¿por qué dicen de esta manera? Porque es un engaño de Satanás, es un engaño del diablo, ¿cierto? Porque tienen ese velo, tienen esa venda de la ley, tienen un velo que le tapa los ojos y ese velo se llama la ley, ¿cierto? Ese velo no se les ha quitado, no se les ha quitado esa venda. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a mirar. Uy, estoy cerca. Aquí estoy. Juan capítulo 1. Estaba cerca, lo busqué así rápido y ahí me salió. Qué coincidencia, ¿no? Me salió el versículo así, ¡pa! De rápido, ¿no? Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice esta palabra de acá? ¿Qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice esta palabra? He aquí el Cordero de Dios que quita. He aquí, ahora sí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? ¿Quién es ese Cordero? Aquí lo dice, ¿no? El siguiente día vio Juan, ¿a quién vio? ¿A quién vio?
Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿a quién vio? Aquí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Y viendo más adelante, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, viendo esta palabra, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quitó? ¿Qué quitó con su sangre? ¿Qué lavó? ¿Qué estuvo lavando? ¿Qué quitó con su sangre? El pecado, ¿no? El pecado. O sea, el primer Adán introdujo el pecado en el mundo. Por Adán el pecado entró en el mundo, pero por el segundo Adán, es decir, Jesucristo, él quitó el pecado, lo sacó, quitó el pecado. Jesús es ese segundo Adán. Entonces, en Apocalipsis, vamos a mirar Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, ¿qué dice el punto seguido? Ese punto que aparece ahí. El al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí lo dice, ¿no? Ahí dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Voy a poner el versículo para que lo puedan leer y lo puedan pausar, ¿no? Por si están viendo esto en YouTube. ¿Qué dice? El segundo párrafo, ¿no? Dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, viendo este versículo, ¿cómo nos dejó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos dejó? ¿Cómo dejó nuestro corazón? ¿Cómo dejó el corazón del ser humano? Dice que lo lavó, dice que lo limpió con su sangre, ¿no? Entonces, hay una palabra que Jesús dijo, bueno, tocaría buscar por acá rápidamente. Vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Vamos a mirar qué dice esa palabra. Que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo, ¿qué pasó? Jesucristo nos lavó de nuestro pecado, nos lavó con su sangre, nos limpió con su sangre, nos lavó. ¿Y qué dice la palabra acá? ¿Qué dice en este versículo? ¿Qué dice? Vosotros ya estáis limpios, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, aquí en esta palabra no dice, en esta palabra no dice que hay que hacer un proceso, que para alcanzar la santificación, que es un proceso, no. Aquí dice totalmente lo contrario. Aquí no dice que tienes que hacer buenas obras, aquí no dice que tienes que portarte bien, no, porque eso no es el evangelio. Este versículo no está enseñando que para alcanzar la santificación yo tengo que hacer algo. No, que la santificación no es un proceso. Entonces, si la persona piensa que la santificación es un proceso, que para ir al cielo tiene que hacer buenas obras, eso sería su religión, eso sería su pensamiento, ¿cierto? Que piensa que por hacer todo ese pocotón de cosas va a ir al cielo, ¿no? Pero el Evangelio dice que la sangre de Jesucristo lavó, que la sangre de Jesucristo lavó, que la sangre de Jesucristo lavó nuestro pecado para siempre, una sola vez y para siempre. Entonces, por nuestra propia obra, por nuestra propia justicia, por nuestra propia obra y por nuestra propia justicia, no tenemos cómo ir al cielo. Es imposible.
ir al cielo por nuestra propia obra, por la ley. Entonces nosotros por la ley, por los mandamientos, estamos separados de Dios, estamos alejados de Dios por la ley, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros nos salvamos? Por gracia. Si no podemos salvarnos por nosotros mismos, por nuestra justicia, por nuestras obras, ¿cómo nos podemos salvar? Por gracia, por la obra de Dios, ¿cierto? El camino es Jesucristo. Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay denominaciones cristianas, iglesias cristianas que dicen, nosotros somos la verdad, ellos son la mentira. No le crean a ellos, nosotros somos la verdad. La denominación X, la denominación Y, dicen que ellos son la verdad y que también Jesucristo es la verdad. Pero, ¿pero qué? Pero nosotros, ningún ser humano es la verdad. La única verdad es Jesucristo, que con su sangre nos limpió del pecado, que con esa sangre que Él derramó en la cruz, con la sangre de Jesucristo, Él abrió un camino para ir al cielo, para ir a Dios. Vamos a mirar otra vez Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el 3. Vamos a volver a esta palabra, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, que dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, aquí en esta palabra está enseñando lo primero que recibió. ¿Acaso recibió esto por medio de una oración de aceptación, diciendo, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, entra a mi corazón? ¿Será que de esa manera? No, eso es antibíblico, eso no aparece en la Biblia. Entonces, si una persona cree tal cual, si una persona cree tal cual como está escrito en la palabra, en la Biblia, con seguridad, con certeza, con certeza puede decir que nada lo puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Que nada lo puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni ninguna cosa creada. Entonces, aquel pecador que escucha y cree, en el Evangelio le muestra la verdad, ¿cierto? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, ¿qué nos revela Dios? ¿Qué nos está mostrando Dios en esta palabra? Dios, ¿qué nos está mostrando a través del Evangelio? Que un pecador en Génesis capítulo 3 se convierte en justo por la sangre de Cristo. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, Jesús tenía dos malhechores a un lado y al otro, ¿no? Esos dos malhechores no son cualquier persona, son depravados, son lo peor de la sociedad. Esos malhechores, ¿no? No son cualquiera.
Esos malhechores, ellos representan a toda la humanidad. Pero solamente solamente uno de ellos pudo recibir, pudo ser reconocido como pecador delante de Dios. Solamente uno de ellos pudo ver la condición de que es pecador. Reconoció que a dónde va a ir por toda la eternidad. ¿Va a ir al cielo o va a ir al infierno? Él pudo pensar, darse cuenta, reconocer su eternidad. Entonces, hago una pregunta. ¿Ese malhechor tenía una esperanza de su obra humana para poder ir al cielo? De que este malhechor diga, no, yo hice esto y con esto voy a ir al cielo. ¿Hay alguna obra que él haya hecho? ¿Alguna acción, alguna obra que este malhechor haya hecho? Aquí ya el hermano Camilo respondió. Aquí es verdad. No, él no tenía nada que presentar delante de Dios, delante de Jesucristo que estaba ahí junto con él. No tenía ninguna obra, nada. Entonces, a ese ser humano tan malo, a ese ser humano, perdón, a ese ser humano tan malo, tan depravado, tan corrompido, se le reveló el Evangelio a ese malhechor, ¿cierto? Una curiosidad es que ese malhechor no tiene nombre. Entonces, bueno, eso es una curiosidad. Entonces, este malhechor que sí pudo creer, que sí pudo recibir, es porque Jesús, esa persona se acordó que Jesús iba a regresar, que él iba a volver. Por eso este malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Perdón, así le dijo, ¿no? Acuérdate de mí. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 17, voy a ponerlo aquí para no volverlo a buscar. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este malhechor no tenía nada que mostrar para poder ir al cielo. Simplemente creyó en Jesucristo, que esa sangre que él derramó, esa fue su entrada para ir al cielo. Entonces, cuando Jesús vio la fe en este malhechor, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta es la justicia de Dios. Esto es el Evangelio. Este malhechor creyó. ¿Y a dónde va? Al cielo. Él va al reino de Dios. Va al reino de los cielos. ¿Y por qué va al cielo? Por la fe. Porque pudo creer. Pero el otro malhechor que no creyó, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Por qué? Porque no creyó, porque no cree en el Evangelio. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 15, bueno, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así dice, ¿no? Y está en pantalla, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, conforme a la palabra, conforme a la Biblia, amén. En Isaías capítulo 38, en Isaías capítulo 53, en el Antiguo Testamento, dice que Jesús llevó nuestros pecados, que Jesucristo cargó el pecado, ¿cierto? Y que nos lavó.
nos lavó de nuestro pecado. Vamos a mirar una última palabra, Isaías capítulo 44, versículo 22. Uy, ya lo encontré. Y ya lo encontré. Isaías capítulo 44, versículo 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces, aquí en esta palabra dice de deshacer, de desaparecer. ¿Qué significa deshacer? Significa que desapareció. Entonces, cuando la niebla aparece en tiempo de madrugada, en tiempo de madrugada, aparece la niebla, ¿no? Pero cuando aparece el sol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aparece el sol? La Biblia, la palabra de Dios dice, la Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia, el sol de la justicia. Entonces, cuando la niebla aparece, cuando la niebla aparece y el sol aparece durante un tiempo el sol, ¿qué pasa con la niebla? Se desaparece, se esfuma, ¿no? Entonces, en este versículo, ¿qué dice? En este versículo habla de la obra, de este versículo habla de la obra de Dios, de lo que hizo Dios y y que no es nuestra obra, no, es obra de Dios. Sí, es obra de nosotros, no. Podemos ver en este versículo, ¿no? Entonces, las personas dicen, no, es que todos somos pecadores. O sea, dígame usted quién no es pecador. Todos somos pecadores, por supuesto. No hay ningún justo, no existe ningún justo. Justo solamente Dios. Justo solamente Jesucristo. Pero vamos a mirar una palabra en Isaías capítulo 26, versículo 2. ¿Qué dice Isaías capítulo 26, versículo 2? ¿Qué dice? Abrid las puertas y entrad la gente justa, guardadora de verdades. Amén. Amén. ¿Qué dice esta palabra? Abrid las puertas y entrará, perdón, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces, ¿quién puede ser justo? La pregunta es, ¿quién puede ser justo? El que cree a la verdad, el que le cree a la Biblia, el que cree, el que cree en el Evangelio. Así dice, ¿no? Vamos a orar para terminar. Ay, perdón. Gracias, Padre, por este maravilloso compartir el día de hoy. Gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias por el retiro espiritual que hubo hace poquito. Bueno, fue ayer, domingo. Padre, te damos gracias por este maravilloso compartir. Espero que las personas puedan haber recibido esta palabra. Eso espero, Padre amado. Y que mediante esta palabra podamos nosotros tener fortaleza, podamos compartir esto a la gente que lo necesita, al familiar, al amigo, al invitado, a quien sea. Podemos compartir esto, Padre amado. Padre, te damos gracias porque tu justicia de Dios se nos ha revelado y es un milagro que una persona pueda creer, porque el ser humano por sí mismo cree en su pensamiento, en lo que le parece, cree en sí mismo. El ser humano desde Adán, antes de que el ser humano desde Adán nosotros pecáramos, le creíamos a Dios. Pero cuando escuchamos otra voz, escuchamos la voz de Satanás, empezamos a confiar en lo que el diablo dice, en lo que Satanás dice, y implantando el corazón del Satanás, implantando el corazón del diablo en nosotros, ya empezamos a confiar en nosotros mismos, en lo que nos parece que está bien, en lo que nos parece que está mal, en lo que nosotros creemos que es correcto e incorrecto.
De esta misma manera, nosotros, estando de esta manera, en esta condición, en ninguna manera, en ningún momento podemos creer en la Biblia, en ningún momento podemos creer en Dios. Pero el Evangelio, si se nos es revelado, si el Evangelio, el corazón de Dios se nos es revelado, podemos creer en Dios. Debemos creer conforme a la palabra, tal cual como está escrito. De esta misma manera, espero que las personas que hayan escuchado esta palabra hayan podido recibir la salvación, hayan podido recibir este evangelio tan hermoso y tan precioso. Espero que tú bendice a los hermanos, por favor, bendice a esta predicación, bendice a tu siervo, a la iglesia, bendice a este siervo tuyo que está compartiendo también esta palabra el día de hoy. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a aquellas personas que están escuchando el Evangelio por primera vez, por primera vez. Padre, te damos gracias, haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan creer en esta verdad, que tengan esta revelación, que lo puedan como darse cuenta de esta revelación, puedan darse cuenta que esto anteriormente no lo entendían, por mucho que trataban de buscar la verdad, pero por medio del Evangelio, la revelación de Dios por medio del Evangelio, el Evangelio es esa revelación de Dios, ¿no? La justicia de Dios, Jesucristo, ¿no? Entonces la persona cuando se da cuenta, ya se puede dar cuenta en dónde está, en qué condición está, ¿cierto? Puede pasar de estar en la oscuridad a pasar a estar en la luz. Padre, haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan recibir esto. Y para los que no han recibido esto, ten paciencia, Padre Celestial, permítele su misericordia a ellos, permítele paciencia para que ellos puedan recibir esto. Haz que en su corazón tengan hambre y sed de justicia. Padre, te damos gracia, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, gracias hermanos, amigos e invitados por haberme acompañado el día de hoy. Es un privilegio estar acá, es un privilegio estar aquí compartiendo con... Ay, ¿qué pasó? Bueno, no siendo más, nos veremos. Hasta la próxima. Chao, chao.